Hola Sebas, gracias por dejarnos vivir un día de naturaleza aquí con vosotros. Pues encantado de que hayáis venido. Estamos en Pineda de la Sierra, esta bella localidad, y rodeado de toda esta sierra para disfrutar del Aula del Río de la Fundación Patrimonio. 11 años de trabajo en el que... ¿Qué es esto del Aula del Río? Porque todos conocemos las aulas de la naturaleza, ¿no? Pero esto quizá es el gran desconocido hasta hoy. Sí, es una pregunta buena, pues efectivamente os voy a contar un poquitín lo que son las aulas del río y cuál es el propósito final, ¿no? Para que, que se utiliza habitualmente. Pues las aulas del río son espacios de educación ambiental, pero que están relacionados más con los ecosistemas acuáticos, ¿eh? Como aquí estamos en una cabecera del Valle del Arlanzón, con los dos embalses, con diferentes también infraestructuras. Esto era una antigua piscifactoría, de hecho, que se utilizó para hacer el aula. Pues vienen grupos familiares y también vienen centros educativos a hacer diferentes talleres. Y bueno, pues dentro de esos talleres, que están estructurados de diferente manera, pues tenemos talleres de conocimiento donde se enseña un poco a manejar, a interpretar lo que son los ríos, la dinámica fluvial, se conocen especies. Esto es un poco, este taller es el de iniciación y sería un poco el que menos gusta porque es el de teoría, ¿no? Ese es el taller que menos gusta, pues el taller del conocimiento. Entonces, pero realmente es indispensable, pero realmente es el más importante para la pesca, porque la pesca luego vamos a ver que hay otros talleres que son manipulativos, son talleres de manejo de material y de equipos que son importantes para pescar, pero lógicamente al final el que tiene la caña en la mano es el pescador y las decisiones las tiene que tomar el pescador en función de la situación en la que se encuentre el río, y eso la decisión la tiene que tomar con los conocimientos previos que ha adquirido. Supongo que de lo más importante no es el pescar, sino el conocimiento que va a tener la persona o el niño cuando vaya a un río, ¿no? Ese conocimiento medioambiental que es lo que le va a hacer que sea respetuoso o no. Claro, es un contacto diferente, porque nosotros nos hemos dado cuenta que cuando vienen los jóvenes aquí, sobre todo los grupos escolares, y también se sorprenden las familias y los padres que vienen con ellos, los monitores y los responsables, de la cantidad de fauna que se desconoce. No solamente hay especies importantes de aves y mamíferos y tal, sino que también tenemos muchísimas especies que son endémicas, que son especies de peces, de anfibios, de reptiles, que están muy relacionadas con los ecosistemas acuáticos. Y por supuesto también lo básico, que son los macroinvertebrados, que son la biomasa, lo que realmente hace posible que el resto de animales puedan vivir en esos ecosistemas. Aquí se aprende de todo eso y vamos por esos talleres que nombrabas. El primero, el de iniciación. Aquí es donde el niño o el adulto va a aprender un poquito a descubrir el río. Exactamente. Aquí descubre un poco la dinámica fluvial, es decir, cómo funciona un río, cómo va variando el río a lo largo de la temporada, porque los ríos, como habéis visto vosotros ahora o vais a ver, no es lo mismo grabarlos en esta época de estiaje, final de otoño, que grabarlo, por ejemplo, a principio de temporada, cuando hay deshielo, cuando hay aguas frías, cuando hay más aporte de materiales en suspensión, que bajan turbios, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente, en materia de pesca, es una opinión personal, cuando empieza la temporada parece como que es el mejor momento para pescar y todo el mundo se anima a pescar, y en realidad se pesca cuando la situación es la apropiada, y esa situación apropiada es la que tiene que conocer el pescador, y lo que se enseña en ese taller de conocimiento previo, para, digamos, que haga la elección el pescador de cuál es el momento más apropiado para ir a pescar, y que depende del caudal de los ríos, del color de los ríos, y también depende de la actividad que tengan los peces en ese momento, la temperatura del agua, etcétera, etcétera. Otro taller. Bueno, después de conocer, digamos, que a nuestros adversarios, conocer los peces, lo que comen, etcétera, etcétera, lo que haríamos sería pasar al torno de montaje, es decir, ¿qué vamos a hacer? Los animales, es decir, la comida que los peces, los señuelos que los peces comen, los vamos a interpretar artísticamente, montando nosotros nuestras propias moscas artificiales que imitan esos señuelos. Eso es un arte.
Pues sí, forma parte. De hecho, hay algunos talleres de montaje que son montajes realistas, que llevan muchísimo tiempo, muchísimas horas, y es muy interesante. Nosotros hacemos moscas más básicas, porque lógicamente hablamos con niños que sean más visuales, más grandes, pues lo típico, un grillo, un saltamontes, una mariquita, eso ampliado así un poco más grandecito, pero bueno, eso es lo que trabajamos con ellos. Es interesante, y eso también lo quiero recalcar, este taller, porque en estos tiempos digitales que corren, que solamente se manejan 2 dedos de la mano o poco más, pues aprende también el niño a manipular, a hacer cosas con sus propias manos, y se requiere una cierta destreza, una cierta concentración. Es decir, es bueno, eso es, digamos que, bueno para su desarrollo en general. Claro, y luego el niño ve que ha hecho su propia mosca con además, la que luego va a pescar. Efectivamente, luego hace vamos a ver luego, cuando vayamos a pescar, va a ver sus resultados, a ver qué tal le va, si lo ha elegido bien el tamaño, si ha elegido bien el color, si ha elegido bien el señuelo. En definitiva es eso. Ese sería otro taller interesante. Tercero. El tercer taller sería cómo llevo yo esa mosca que he montado hasta donde están mis peces, ¿no? Entonces, el éxito de necesito, es este, ¿no? Necesito aprender a llevar esa mosca donde están los peces, y necesito aprender a lanzar. Entonces tengo que aprender el manejo del equipo de pesca. Entonces hacemos en una zona habilitada para eso, hacemos lo que es el taller manipulativo de lanzado, solamente de lanzado, no de pesca. Se ponen cañas que no tienen señuelos y se aprende a lanzar con ellas todos los pasos para aprender a coger una caña, cómo hay que llevar una caña, cómo se utiliza, los pasos para lanzar, etcétera, etcétera. Algo que parece complicado, pero no lo es. Y vuelvo a insistir, ahí también se refuerza en el niño conceptos como lateralidad, coordinación, es decir, aspectos muy importantes también para el desarrollo de su personalidad y bueno, que se pueda valer por sí mismo para hacer cosas. Luego hay otro taller, vivencia, yo lo voy a llamar vivencia, que bueno, ahora no se puede, que es más o menos en primavera, donde vais con los niños al propio río a descubrir seres, todo lo que vive en un río, ¿no? Claro, sí, ese sería el taller que hemos comentado también, que estaría más relacionado con el inicio, que es el taller de identificación de especies, y tenemos un tramo asociado al aula del río Arlanzón, propio del río Arlanzón, aunque es cabecera, con una serie de especies que están adaptadas a este tipo de tramo, y allí vamos a conocerlas, básicamente pues las diferentes especies de peces, los invertebrados diferentes que hay, los diferentes órdenes que hay de insectos, que es lo que más habitualmente comen los peces, insectos terrestres y también animales asociados, pues eso, las ranas, tritones, culebras de agua, etcétera, etcétera. Pues Sebas, volveremos en primavera, porque hay que decir que vais a cerrar ahora hasta abril. Entonces la gente que quiera venir a disfrutar un día con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Sí, efectivamente. Estamos en un periodo muy bueno, porque otoño y el mes de septiembre y de octubre son meses muy buenos para estar aquí en el aula del río, en Pineda de la Sierra, pues como veis por el colorido que hay del paisaje, etcétera, etcétera. Pero lógicamente la actividad empieza cuando empieza la temporada de pesca, que suele ser siempre en el mes de abril. Nosotros abrimos unos días para preparar y equipar bien el aula, y a partir de mediados de abril empezamos ya a atender al público en general, ¿vale? Pues volveremos en abril y haremos un taller en el río. Y se me ha olvidado comentaros antes de terminar que después de hacer digamos que las prácticas de manejo de caña, ya para colofón final y para que la gente se vaya contento, lo que tienen que hacer es venir aquí a esta balsa que veis aquí con trucha arcoiris para ponerlo a prueba y pescar. Se te había olvidado, pero a mí no, porque iba a decir yo que vamos a terminar el reportaje intentando pescar algo, ¿no? Por supuesto, hemos traído aquí a unos avezados pescadores, nobles, como nos gusta decir, y bueno, pues vamos a ver qué talleres hacemos ahora y cómo se les da. Pues a ver si pican. Muy bien. Sebas, muchísimas gracias y hasta la primavera. Pues nada, a vosotros. Gracias.